Esperen un cachito. Ya le estaba a grabar el anterior. Recording in progress. Bueno, estimados, les decía que tema nuevo, ¿sí? Unidad nueva. Los métodos numéricos aplicados o el cálculo numérico aplicado a las raíces de ecuaciones no lineales, ¿sí? En particular, ¿sí? Vamos a ver distintas técnicas que constituyen las técnicas del método gráfico, los métodos cerrados y los métodos abiertos. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de todo esto? Básicamente, partimos de una suposición o una pregunta que es muy válida, ¿no? Eh, Dada una función cualquiera, el objetivo es calcular la raíz, es decir, el valor de la variable independiente o de las variables independientes que hacen que la función nos devuelva un cero. ¿Estamos? Valor nulo. ¿Estamos? Y la pregunta alrededor de esto es si siempre es posible hallar la raíz de manera analítica. Es decir, si tenemos una función y con todo el bagaje que ustedes han adquirido a lo largo de todos estos años que han aprendido a trabajar con el álgebra y la matemática, ¿sí? Si es posible siempre hallar la raíz de manera analítica, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos la ecuación 2x más 1, un polinomio lineal, ¿sí? Un polinomio de grado 1, es fácil detectar cuál sería el valor de la raíz, simplemente igualando la función a cero, porque es lo que buscamos, y operando algebraicamente para obtener un valor, una propuesta que satisfaga lo que pedimos, ¿no? En este caso, x igual a un medio, ¿sí? También podemos recordar que tenemos otros ejemplos, ¿no? De la famosa ecuación cuadrática, la cual tenemos una ecuación que ya nos enseñaban desde el secundario, ¿no? ¿Cuál es la forma de encontrar sus dos raíces si existen, ¿sí? O también determinar si no existe la raíz, ¿no? Eh, y bueno, entonces hay situaciones en las que sí nos va a ser posible poder aplicar métodos analíticos y tener la seguridad de que con ese método obtenemos la raíz. Y también convengamos que muchos de estos métodos tienen ciertas restricciones que tenemos que considerar al momento de aplicarlas. Pero, por ejemplo, si nosotros tomamos una ecuación, como por ejemplo una ecuación trascendente como la que se ve en la pantalla, e a la menos x, y le igualamos a cero, ¿cómo operaríamos, cómo realizaríamos un conjunto de operaciones algebraicas con el objetivo de obtener el valor de x, ¿no? Si ustedes se ponen a tratar de resolverlo de manera analítica, van a poder concluir que no pueden encontrar la raíz para esta ecuación y así como esta, van a encontrar muchos otros ejemplos de ecuaciones no lineales, ¿no? Estamos hablando acá de ecuaciones no lineales que, que van a presentar la situación de no poderla resolver de manera analítica, ¿sí? En el apunte tienen un ejemplo diferente, ¿sí? Entonces, aquí es donde, cuando se presente esta situación, vamos a tener que recurrir a los métodos numéricos o al cálculo numérico, ¿sí? Y los métodos numéricos nos van a presentar básicamente tres técnicas importantes, ¿sí? Para poder hallar o aproximar, mejor dicho, la raíz de una función. Estamos en un punto. La raíz de una función. Entonces, tendríamos los métodos cerrados,
que vamos a ver en este encuentro el método de la bisección y el método regula falsi, mientras que también tenemos los métodos abiertos, el método de punto fijo, el método de Newton-Raphson, el método la secante, ¿sí? Y en general, cualquiera de los dos métodos pueden ser asistidos por los métodos gráficos, ¿sí? Que consiste en graficar la función y tratar de estimar cuál es el valor que hace que la función sea cero, porque bueno, básicamente, ¿qué es lo que sucede ahí? Que si lo observamos gráficamente, bueno, corta el eje X, y entonces ese va a ser el valor de X que hace que la función sea cero. Teniendo en cuenta, estimados, que cuando aplicamos el método gráfico, no sabemos exactamente el valor cortando, sino que es una estimación también, ¿no? Entonces siempre deberíamos empezar con el método gráfico, independientemente de lo que les pidan, es bueno que ustedes apliquen el método gráfico, ¿sí? El método gráfico en sí es sencillo, ¿sí? Lo que permite este método es definir un intervalo en el cual ustedes van a buscar la raíz, que es lo que necesitamos cuando aplicamos los métodos cerrados, o un valor inicial o semilla, ¿sí? Que es el que necesitamos en los métodos abiertos. Entonces, el método gráfico es útil realizarlo previo a la aplicación de los métodos cerrados y abiertos que ofrece las técnicas numéricas. El método gráfico permite determinar el intervalo un valor o un valor inicial en el cual el método aplicado podría inicializar la búsqueda de la raíz, ¿sí? Entonces, tomemos como ejemplo justamente la función trascendente que hemos observado que no tiene solución, ¿sí? Con métodos analíticos, es decir, e a la menos x menos x. Si nosotros graficamos esta función, va a ser muy similar a esta y podemos ver claramente que hay una raíz, ¿no? Visualmente podemos ver que x sub r es la raíz. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Muchas gracias, estimados. Bueno, entonces, nosotros como vemos que observamos que hay una raíz, establecemos un rango de valores, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a evaluar entre 0 y 1, ¿sí? Y eso lo podemos colocar en Scilab a través de arreglos, en Excel a través de celdas y armar una tabla de valores con pequeños incrementos. En este caso, fíjense que los incrementos son 0,5. X, el intervalo va desde 0 a 1 con cada intervalo o incremento igual a 0,5. Y entonces calculamos el valor, ¿sí? De la función para esos datos. ¿Y cómo vamos a detectar entonces dónde está la raíz o dónde está encerrada la raíz? Bueno, básicamente en el espacio en que nos toque observar un cambio de signo. Es decir, fíjense que en este espacio entre 0,55 y 0,6 hay un cambio de signo. Por lo tanto, nosotros podemos estimar que la raíz está contenida en ese intervalo, ¿sí? ¿Cuál podría ser el valor? Y bueno, podría ser 0,56, 0,57, 0,58, 0,59. Podríamos tomar más decimales, ¿sí? Entonces, fíjense cómo este método nos ayuda a determinar o un intervalo donde buscar la raíz a través de los métodos, por ejemplo, 0,55 y 0,6, o tomar un valor que sería el que, sabiendo que está en este intervalo, lo vamos a tomar como semilla. Por ejemplo, 0,57. ¿Estamos? ¿Se entiende, estimados? La utilidad del método gráfico. ¿Vamos bien? Sí, profe. Buenísimo. Bien, entonces si continuamos viendo, ya ahora sí podríamos entrar en los métodos cerrados y ver
en qué consiste el método de la bisección, ¿sí? El cual consta de un algoritmo. ¿Vieron esto que está enumerado como uno, 2 y después va, fíjense que va a pasar a 3 y demás? Ese es el algoritmo que se utiliza o los pasos que hay que realizar para aplicar este método, el método de la bisección. ¿Estamos? ¿Cuál es el primer paso o instrucción o acción que tenemos que realizar para aplicar el método de la bisección? Bueno, tenemos que considerar un intervalo AB en el que se garantice que la función tiene raíz. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Hay que definir un intervalo AB. Y para garantizar que la función tiene raíz, lo vamos a someter a alguna validación o verificación que nos permita a nosotros aseverar que tiene la raíz o que puede tener la raíz, digamos, ¿sí? Y en este caso nosotros en la materia optamos por utilizar el teorema de Bolzano. ¿Estamos? O sea, en el punto 2, ¿sí? Para todo método cerrado, vamos a aplicar el teorema de Bolzano para garantizar que la función tiene raíz. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y qué nos dice el teorema de Bolzano? El teorema de Bolzano nos dice que si la función f de x es una función continua en un intervalo AB y además esa función también es monótona en ese intervalo, es decir, f de A por f de B es menor que 0, entonces f de x tiene una raíz en el intervalo abierto AB. ¿Estamos? ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, tenemos que analizar un poco el teorema de Bolzano. En primer lugar, nos pide como condición que la función sea continua. ¿Qué significa que una función sea continua? Esto ustedes ya lo saben de memoria. ¿Qué significa que una función sea continua? ¿Qué significa que una función sea continua? Que para dentro del intervalo, para todo X va a tener un valor. Bien, y que no va a haber salto, ¿sí? Porque vos podrías tener para en todo ese intervalo todo un valor, pero sin saltos. Por ejemplo, podrías tener algo como esto, al menos que lo hayas querido decir algo, que es correcto lo que decís, pero te haya faltado algo diferenciador, porque vos podés tener esto, ¿no? A ver, Sí, profe. vos podés tener algo como esto. Fíjate que para todo en el intervalo definido, sería este y este, para todo valor de x tiene un valor de f de x, pero no, esta función no es continua. ¿Se entiende? No me grafiquen, chicos, porque queda grabado que están. ¿Estamos? ¿Se entiende, estimados? Entonces, ¿cómo sería una función continua? Por lo menos a nivel gráfico. ¿Cómo sería una función continua? Y ahora sí cualquiera que lo dibuje. A ver, un ejemplo de función continua en un intervalo, en este intervalo. Un ejemplo de función continua, ya que cualquiera puede dibujar, digamos. Una función constante, profe. A ver cómo sería la función constante. A ver. Bueno, está bien, ese está bueno. No sé si lo hiciste vos, Ariel, pero esa no es la función constante, ¿no? No lo hice yo. Bueno, este es un ejemplo de función continua. ¿Cómo se dan cuenta que una función continua ¿No tiene cortes? no tiene cortes? Es lo que tradicionalmente cuando ustedes lo dibujan dice, lo dibujo sin levantar el lápiz. Le deben haber dicho así o algo por el estilo. ¿No es cierto? Sí, profe. Bueno, también es bueno, chicos, que ustedes, por las dudas, repasen de manera analítica, es decir, de manera utilizando ecuación, qué es una función continua, ¿sí? No solamente de forma gráfica.
Pues no vaya a ser que alguien en algún momento les pida eso, digamos, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, entonces tiene que ser continua, ¿sí? Por lo menos gráficamente se entiende que es una función continua entonces, ¿no es cierto? Y además, ¿cuándo una función es monótona en ese intervalo? ¿O qué significa que sea una función monótona? ¿Nadie? Que o es creciente la función o decreciente en ese Exactamente. intervalo. En ese intervalo o es estrictamente creciente o es estrictamente decreciente. No puede haber una combinación. ¿Estamos? No puede ser en una parte del intervalo creciente y en otra parte decreciente. ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesante. A ver, no sé qué hice, me fui Fíjense qué interesante. ¿Cómo vemos esto? Fíjense en la función. Básicamente en la función tenemos que en el intervalo A, en el punto A, tenemos una función f de A. ¿Sí? Y en el punto B tenemos una función f de B. ¿Sí? Como observamos, la función es continua y es monótona porque es estrictamente decreciente. ¿Por qué se pide que sea estrictamente decreciente o creciente en este caso? Decreciente o creciente, o sea, monótona. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, al multiplicar f de A por f de B, nos va a dar un valor negativo. ¿Por qué? Porque si nosotros eh, suscribimos, chicos, alguien está escuchando música, ¿no? Así que les pediría que bajen el volumen, porque es como que se escucha la musiquita mientras estamos dando la clase. Está buena, pero no corresponde. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Al menos que sea yo, denme un segundo. Mm, de mi parte yo no escucho ninguna música, profe. Yo tampoco, profe, no escuché nada. Bueno, acá sí se escuchaba, che, pero bueno, no importa. Bien, entonces fíjense que f de A por f de B es menor que 0. ¿Y por qué va a ser negativo? Y sí, porque justamente justamente al ser estrictamente decreciente, sí o sí, ¿sí? En los extremos van a tener signos diferentes. Y como es continua y monótona, quiere decir o garantizamos que sí o sí, ¿sí? En ese intervalo tenemos una raíz, porque va a cortar al eje X. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Entonces, aplicar el teorema de Bolzano a nosotros, en ese intervalo, que se cumpla, ¿sí? Que f de A por f de B sea negativo, nos garantiza de que hay una raíz. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta, estimados, es que el teorema de Bolzano, en el caso de que f de A por f de B no sea igual, no sea menor que 0, eso no significa que la función no vaya a tener raíz, ¿no? Porque muchas veces podemos confundir el hecho de que elegido el intervalo y al multiplicar y no cumplirse el teorema de Bolzano, aseveramos de que la función no tiene raíz. No tiene raíz en ese intervalo, pero puede claramente tener una raíz en otro intervalo. ¿Se entiende? Y además tenemos que garantizar que previamente se están cumpliendo los dos requisitos del teorema. ¿Sí? Por eso también, para eso también nos ayuda el método gráfico. ¿Estamos? Para elegir correctamente un intervalo. Ahora, ¿cómo funciona el método de la bisección una vez que superamos la verificación por el teorema de Bolzano? ¿Cómo continuamos? Bueno, en el tercer paso, lo que hacemos es que el intervalo
definido por A y B, se corta o bisecta. Cuando decimos que se bisecta, quiere decir que se corta en dos intervalos del mismo tamaño. De ahí el nombre del método de bisección. Lo cortamos a la mitad. Y al punto de corte, a ese x sub i lo vamos a denominar x sub 0 para representar la primera aproximación a la búsqueda de la raíz que estamos haciendo. ¿Se entiende? Es decir, gráficamente tenemos lo mismo y fíjense que cortamos a la mitad nuestro intervalo, ¿sí? O sea, fíjense, este sería nuestro intervalo. Lo partimos exactamente en la mitad, en x sub i, y fíjense que el f de x sub 0 que calculamos va a ser un valor que nos va a determinar si hemos hallado la raíz o si no hemos hallado la raíz. ¿Se entiende? Es decir, en el punto que cortamos lo denominamos x sub 0, calculamos f de x sub 0 y es fácil verificar si ese valor es la raíz o no es la raíz. ¿Se entiende? Pero fíjense que en teoría, al haber aplicado este método, lo que estamos logrando es una primera aproximación y además estamos dividiendo el intervalo en dos partes. Uno que claramente contiene la raíz, que sería en este ejemplo este intervalo, y otro que no contiene la raíz. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando nos damos cuenta, por ejemplo, ¿sí? Lo que después tenemos que hacer es determinar cuál de los dos intervalos que me están quedando contiene la raíz. ¿Estamos? ¿Se entiende eso, estimados? Profe, Sí, no se me entrecortó bastante esa última parte. ¿Podría repetirlo? sí, no hay problema. Les decía que una vez que nosotros aplicamos la técnica que bisecta el intervalo, es decir, lo divide en dos partes iguales, en donde lo parte, utilizamos lo definimos como x sub 0, es decir, la primera aproximación a la raíz. Cuando calculamos f de x sub 0, estamos en condiciones de determinar si hemos hallado o no la raíz. En el caso de que no hallemos la raíz, lo que tenemos que preguntarnos es en cuál de los dos intervalos que han quedado definidos se encontrará la raíz. ¿Se entiende? Porque al haberlo partido tenemos dos intervalos. Uno de esos intervalos los tenemos que descartar y después deberíamos continuar la búsqueda de la raíz en el intervalo que sabemos o podemos verificar que contiene la raíz. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es lo que estamos tratando de aplicar. Pero antes de poder realizar eso, bueno, tendríamos que ver cómo nosotros encontramos o qué ecuación aplica el método para partir el intervalo en dos partes. ¿Cuál es muy sencillo? ¿Sí? A esa ecuación la vamos a llamar fórmula de recurrencia y que en este caso es muy simple. Sumamos los valores que contienen el intervalo, los extremos del intervalo, es decir, a más b, y lo dividimos por 2. Entonces, o lo dividimos en 2. Y entonces es el que nos va a dar el valor o propuesta de raíz, es decir, el x sub i. ¿Estamos? Una vez que nosotros obtenemos ese valor y calculamos f de x sub i, ¿sí? En el caso de que sea, obviamente, en el punto 4, en el caso de que sea, obviamente, la raíz, detenemos el proceso iterativo. Pero, en el caso de que esto no se cumpla, en el punto 5 deberíamos identificar cuál de los dos subintervalos es el que haya la raíz. Y para ello, obviamente, vamos a volver a aplicar el teorema de Bolzano. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que vamos a tomar? Bueno, vamos a tomar el valor de cualquiera de los extremos, ¿sí? Versus el valor de la raíz propuesta. Es decir, fíjense acá.
Fíjense lo que dice la ecuación, esta que estoy aplicando acá, cuando nosotros tenemos que determinar cuál va a ser el intervalo. Ya no lo hago f de A por f de B. Eso ya lo habíamos hecho al principio para determinar si en ese intervalo inicial estaba la raíz. Ahora lo hacemos entre uno del intervalo, por ejemplo, f de A por f de x sub y, es decir, tomamos este intervalo, ¿sí? Y verificamos si es menor que 0. Si es menor que 0, quiere decir que ese intervalo contiene la raíz. Por lo tanto, redefiniríamos el intervalo de tal forma que nuestro nuevo b sería x sub i. Pero, ¿qué ocurre si es el resultado de f de a por f de x sub i no es menor que 0? Bueno, lo que significa es que entonces el intervalo no se va a encontrar entre a y x sub i, o sea, la raíz no se va a encontrar en ese intervalo, sino que va a estar entre x sub i y b. Por lo tanto, lo que tenemos que redefinir es que a va a ser igual a x sub i. ¿Se entiende? Y de esa manera descartamos el intervalo, en este caso ax sub i, y nuestro nuevo intervalo va a ser x sub 0 y b, en donde deberíamos volver a aplicar el proceso iterativo para hallar la próxima propuesta de raíz. ¿Se entiende? El método es bastante sencillo y fácil de aplicar. Fíjense, simplemente ahora lo que vamos a hacer es que x sub i va a ser, o x sub 0 va a ser igual a y vamos a volver a repetir el proceso iterativo. ¿Cuántas veces? N veces, hasta que el punto que nosotros hallemos sea la raíz. Eso en principio es así. Fíjense acá, se observa una segunda propuesta. Ahora, habiendo tomado como intervalo A y B, donde A es f de x sub 0, ¿se acuerdan? Bueno, aplicamos el método de la bisección, obtenemos un nuevo punto, ¿sí? O sea, x sub i va a ser igual a más b sobre 2, y vamos a obtener un punto llamado x sub 1, ¿sí? Si nosotros calculamos para x sub 1 su función, vamos a ver que claramente no es la raíz, ¿no? Pero claramente también nos estamos acercando a la raíz, porque fíjense que ahora tenemos que determinar si este va a ser nuestro intervalo que contiene la raíz o va a ser este el intervalo. Claramente vamos a descartar por el teorema de Bolzano este intervalo y nos va a quedar que vamos a trabajar en este intervalo, que es el que contiene la raíz. Luego, nuevamente, aplicaremos el método en este nuevo intervalo, que seguramente lo partiremos a la mitad, ¿sí? Y probablemente por acá tendremos un nuevo valor. Y luego seguiremos aplicando el proceso iterativo hasta que encerremos el valor de la raíz, ¿sí? Y obtengamos la aproximación o el valor exacto que nosotros necesitemos. ¿Se entiende eso? Fíjense que el siguiente gráfico nos muestra la evolución de la aproximación con el método de la bisección. Inicialmente, fíjense como habíamos establecido el intervalo entre 0 y 1, ¿sí? La primera aproximación nos dio 0,5, que no es la raíz, ¿sí? En la siguiente, fíjense como que se alejó, pero después se volvió a empezar a acercar. Y en promedio, el valor empieza a tender a la raíz. En este caso, después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Luego de 15 iteraciones, en este gráfico, ¿sí? Tendemos a la raíz. ¿Se entiende eso? Ahora bien, ¿qué pasa si nunca llegamos a la raíz real? ¿En qué momento vamos a detener el proceso? Porque puede ser, ¿sí?, que el método siempre empiece a encerrar cada vez más a la raíz, pero que nunca nos dé el valor exacto. ¿Se entiende eso?
Nosotros tenemos que establecer algún mecanismo que nos permita justamente detener el proceso iterativo con la consideración de que el valor x sub i que obtenemos satisface de alguna manera nuestros requerimientos. No será el valor exacto, pero es un valor válido para lo que nosotros vamos a utilizar. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a definir dos cuestiones que son muy importantes, ¿sí? Y que vamos a aplicar, ¿sí? Por un lado, la tolerancia de error, ¿sí? Que la vamos a denotar como vemos ahí, y que va a representar un pequeño valor que se utiliza en la evaluación de la continuidad del proceso iterativo. Es decir, nosotros vamos a determinar qué tan pequeño es el valor o el error que podemos cometer, ¿sí? Cuanto más pequeño sea, significará que x sub i deberá ser más cercana a la raíz. ¿Estamos? ¿Y cómo vamos a utilizar esa tolerancia de error? Bueno, vamos a calcular el error relativo cometido en la interacción. Esto ya lo habíamos visto. Simplemente hacemos el valor actual que hemos calculado, el x sub i, menos el valor anterior que hemos calculado, es decir, x sub i menos 1 sobre x sub i, y en valor absoluto, y eso nos va a devolver el error relativo. ¿Se entiende? Y entonces lo que vamos a aplicar es ver si ese error relativo que estamos cometiendo es menor que la tolerancia de error, menor o igual. Si es menor o igual que la tolerancia de error que hemos definido, entonces detenemos nuestro proceso iterativo. La pregunta sería entonces, no sé si me siguen, pero la pregunta sería, ¿cuál es el valor de tolerancia de error que tenemos que utilizar? Bueno, el valor de tolerancia de error que tenemos que utilizar muchas veces está calculado de forma empírica y están presentes en, por ejemplo, proyectos de investigación, ¿sí? Tablas, cálculos realizados por experiencia, ¿sí? Entonces siempre es bueno investigar un poco para ciertos fenómenos si ya no existe una tabla de tolerancia de error validada de forma experimental. Si no, bueno, por lo menos para nuestros ejemplos que vamos a ver en la materia, un buen valor es 0,001. Es lo suficientemente pequeño como para garantizar que los cálculos que vamos a realizar nos van a devolver un x sub i, un x sub r, una propuesta de una aproximación a la raíz aceptable. ¿Estamos, estimados? ¿Se entiende? Fíjense que justamente la evaluación de que el error relativo cometido en la iteración sea menor que la tolerancia de error se denomina criterio de parada. Es decir, al finalizar el algoritmo donde obtenemos un x sub i, calculamos el error relativo y luego lo evaluamos, ¿sí? Con respecto a nuestra tolerancia de error. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto es lo que en forma general cuando vimos el gráfico que decíamos que teníamos el método numérico, teníamos un x sub i, ¿no? Voy a poner ahí. Esto nos generaba un x sub i más 1, ¿no? Que si queremos conciliar notación, bueno, este sería el x sub i y este sería x sub i menos 1. Y luego venía la evaluación. Según la evaluación, volvíamos a generar el proceso iterativo y si no lo aceptábamos. Bueno, esta evaluación, en este caso, es esto, todo esto, ¿no? Si es menor que la tolerancia de error, ¿sí? Detenemos el proceso iterativo. ¿Estamos? Y lo que nos puede ayudar cuando hacemos los cálculos es armar una tabla. Fíjense, esta es una tabla que también claramente lo pueden hacer esta tabla la pueden armar en Excel,
Esta tabla la pueden armar en Processing, por ejemplo, lenguaje de programación. La pueden armar también en Scilab, que es lo que utilizamos en la materia, ¿sí? Entonces definimos una tabla con diferentes columnas. Fíjense que la primera es el número de iteración, en iteración 1, 2, 3, hasta la iteración 11 en este caso. Las columnas que están en amarillo representarían los intervalos, los extremos de intervalo, fíjense, A y B. Entre medio de ellos establecemos la fórmula de recurrencia, es decir, un x sub i va a ser igual a a más b sobre 2. Fíjense cómo en este caso, claramente, bueno, teniendo esto, si sumamos 0 más 1, nos da 1, dividido 2 nos da 0,5, es el valor de la ecuación de recurrencia. Y luego tenemos tres columnas en verde que representan el cálculo de la función tanto en los intervalos, en los extremos de intervalos, como para la propuesta de raíz. Recuerden que la fórmula de recurrencia nos devuelve un x sub i, que es la propuesta de la raíz. Entonces, si nosotros calculamos, ¿sí?, la función, en primer lugar, ¿cuál calcularíamos? Y esta que está acá, porque es el valor de la función para la raíz propuesta. Si esto nos devuelve 0, claramente encontramos la raíz, tenemos todo. Es decir, a la primera iteración tuvimos suerte y hemos encontrado la raíz. Pero si no la hemos encontrado, ¿qué es lo que calculamos? Y bueno, calculamos el valor de la función en los extremos y fíjense que si lo realizamos a modo gráfico o visual, en este caso, simplemente vemos los signos. F de A es positivo, F de X sub I es positivo, por lo tanto, en ese intervalo no está la raíz. Pero sí vemos que la raíz está en qué intervalo, F de X sub I y F de B. ¿Se entiende eso? Lo sabemos, digamos, ¿estamos? Bueno, entonces sabemos que no hemos encontrado la raíz, pero sabemos también en dónde estaría. Continuaríamos con el proceso iterativo en caso de que no se cumpla el criterio de parada, pero para cumplir el criterio de parada, ¿qué tenemos que primero calcular? El error relativo. X sub i, que sería este valor que hemos encontrado, 0,5, menos el valor anterior. No tenemos valor anterior, entonces eso es 0. Entonces nos va a quedar 0,5 dividido 0,5 en valor absoluto, nos va a devolver 1. Y este es el error que estamos cometiendo, es decir, estamos cometiendo un error 100% y era lógico. ¿Por qué? Y porque es la primera iteración. Este 1 es menor que la tolerancia de error, que en este caso, fíjense que tomamos el valor estándar 0,001, y claramente no, entonces tenemos que continuar con el proceso iterativo. ¿Qué hacemos? Bueno, como hemos visto que el, el cambio de signo está en este intervalo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que A tiene que ser mi nuevo valor 0,5. Es decir, el x sub i que habíamos calculado va a ser el nuevo valor del extremo A, el extremo inferior. Y volvemos a continuar con el proceso iterativo. Es decir, volvemos a calcular el x sub i, que es 0,75. Volvemos a calcular si es la raíz. Cuando determinamos que no es la raíz, ¿qué hacemos? Y bueno, primero vemos si satisface, ¿sí?, el criterio de parada. Calculando el error relativo, obtenemos que 0,333 no es menor que 0,01. Por lo tanto, vemos en qué intervalo hay cambio de signo. ¿Dónde hay cambio de signo en este caso? Bueno, en este caso, cambio de signo hay acá. Por lo tanto, fíjense, como acá es el cambio de signo, lo que hacemos es que en la siguiente iteración el x sub i vaya al extremo b. Y así continuamos el proceso iterativo hasta que o encontremos la raíz o obtengamos un valor que en este caso es 0,0008, que es menor, ¿sí?,
si es menor que 0,01 y entonces detenemos el proceso iterativo. Por lo tanto, va a ser, esta va a ser el valor de la raíz propuesta, de la raíz aproximada, luego de 11 iteraciones. ¿Se entiende eso, estimados? Así funciona. Y esto ustedes lo pueden automatizar, como les decía, en una planilla de Excel, o lo pueden automatizar en programación, ¿no? Mediante la herramienta como Scilab eh, o MATLAB o PrimeMath. ¿Se entiende? Por cualquiera de ellas. ¿Estamos? ¿Se entiende, estimados? ¿No se entendió nada? Sí, profe, sí se entendió. Trato de... se puede. Bueno, por otro lado, estimados, ¿es literalmente el algoritmo de búsqueda binaria? No, no es literalmente de búsqueda binaria, pero sí se parece mucho, tiene sus diferencias. Recuerden que acá tenemos una evaluación, acá podríamos colocarle dos evaluaciones, además de esta, ¿sí? Para detener el proceso de búsqueda, ¿sí? Además de la tolerancia de error, ¿sí? También podemos explícitamente definir el número de iteraciones, ¿sí? Porque a lo mejor, y se suele utilizar mucho el criterio de que o se cumple que es menor que la tolerancia de error o lo limitamos a 100.000, 10.000 iteraciones, a fin de no, ¿cómo se le dice? De no sobrecargar los cálculos. Porque también, fíjense que al haber una división, ¿sí? Ese número también se estima mucho, ¿sí? No es que elegimos un número al azar del número de iteraciones, sino que se estima, porque al haber una división es muy probable que empecemos a cometer, fíjense cómo va en este mismo ejemplo, cómo van aumentando los decimales, ¿sí? Y entonces es muy probable que en algún momento el cálculo empiece a realizar redondeo. Y puede ser, dependiendo de la naturaleza de la función y del cálculo, digamos, puede ser, si son muy extremos, están en muy extremos los valores de A y B, ¿sí? Son muy pequeños ambos, ¿sí? O son muy grandes, o muy pequeños, digamos, podemos introducir errores de redondeo y entonces eso también es lo que provocaría que nunca encontremos la raíz exacta y no tiene sentido que sigamos haciendo tantos cálculos, ¿sí? Si sabemos que no se terminan de autocompensar los errores que estamos cometiendo y por lo tanto nunca vamos a llegar a la raíz. Es decir, no nos garantiza una mayor cantidad de iteraciones, acercando siempre más y más a la raíz. ¿Estamos? ¿Se entiende, estimados? Así que tengan en cuenta esas dos cosas. Profe, una consulta. ¿Por qué en la fila 3, en la anterior fila, la variable b estaba en 1 y después pasa a 0,75? Y bueno, porque dijimos que el cambio de signo está, a ver, esperen. Acá hemos pasado, el cambio de signo está al revés, ¿no? Debería ser al revés, ¿no? ¿O no? A ver, acá pasó. No, está bien, es correcto, pues. Fíjense, si vos ves y notas si este va a ser tu nuevo intervalo, fíjate que acá no, este es tu nuevo intervalo, entonces quiere decir que vos pasas para acá, ¿sí? Porque este va a ser tu nuevo intervalo, es decir, este va a ser acá. El tema es quién ocupa el lugar. X u Y tiene que tomar el lugar de A o de B. En el primer lugar, como nosotros habíamos visto que vemos que f de X u Y
por f de b es donde nos da negativo, ¿sí? Es decir, estos dos nos va a dar mayor que 0. Entonces, no se cumple en el primer intervalo el teorema de Bolzano, pero en el segundo intervalo sí se va a cumplir el teorema de Bolzano. Por lo tanto, ese tiene que ser nuestro nuevo intervalo. Por eso corremos esto para acá. Pero cuando calculamos en el segundo, fíjate que acá esto nos da positivo. Esto quiere decir que en el segundo intervalo, ¿sí? Entre f de x sub i y f de b no está nuestra raíz. Pero acá sí, porque ¿cómo nos da? Negativo. Por lo tanto, nuestro intervalo, ¿qué es lo que tiene que cambiar? F de x sub i tiene que tomar el lugar de b. Por eso es que viene para acá. ¿Se entiende? Por eso ahora queda entre 0,5 y 0,75. Fíjate que estamos descartando el segundo intervalo, no el primero. ¿Se entiende eso? Y así Sí, tenemos sí, que ir analizando. sí, sí. Bien, Gracias, profe. bien. Bueno, eso por un lado. Si ustedes como que esto lo pueden llegar a aplicar, fíjense que después lo pueden replicar para los otros métodos cerrados. Bueno, tampoco es que hay tantos métodos cerrados, este, pero lo pueden aplicar en línea general para todos los métodos, tanto el abierto como el cerrado, en la aplicación de esta tabla y en la comprensión de cómo se aplica, ¿sí? De manera sistemática o programática la resolución del método. Porque fíjense que acá ahora nos va a comentar, ¿sí? Que nos va a comentar cómo trabaja el otro método cerrado que vemos, que es el método de regula false. Fíjense que la vamos a hacer corta. El método regula falsi opera de la misma forma. Tenemos que definir un intervalo AB, que se garantice que tenga la raíz. Para ello vamos a utilizar nuevamente el teorema de Bolzano, ¿sí? Pero, ¿sí? ¿Qué es lo que se agrega? Fíjense que el método tiene otra forma, otra ecuación de recurrencia o fórmula de recurrencia diferente al método de la bisección, ¿sí? En el método acá, fíjense que acá dice método de bisección, ahí tengo que corregir, evidentemente sigo sin encontrar el, la diapositiva correcta, ¿sí? Se traza una recta que une los puntos AF de A y BF de B. Y en el punto de corte, que vamos a llamar X sub i, establecemos la primera aproximación a la raíz. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, esto, ¿no? Tenemos A, F de A, por lo tanto tenemos ese punto, B, F de B, tenemos ese punto, y unimos esos dos puntos con una recta. ¿Lo ven? Entonces, tenemos un punto de corte con el eje X, y ese X sub i va a ser nuestro X sub 0. ¿Se entiende? Y luego, la fórmula de ocurrencia para justamente calcular esto, fíjense que se puede establecer por triángulos semejantes de manera analítica, ¿sí? Si no, ahora lo estamos haciendo solamente usando mecanismo visual, gráfico. La ecuación de recurrencia claramente es esta. X sub i es igual al intervalo inferior menos la división, en donde en el numerador ponemos f de a por la diferencia entre b menos a, o sea, la diferencia entre los extremos de intervalo, sobre f de b menos f de a. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la fórmula de recurrencia. Fíjense que es lo único que cambia con respecto al método de bisección, la fórmula de recurrencia. Luego, el proceso iterativo es el mismo, ¿sí? Cuando determinamos si f de x y de f de x y es la raíz, tenemos el proceso iterativo, y si no, volvemos a aplicar el teorema de Bolzano para descartar el intervalo que no contiene la raíz y continuar el proceso iterativo en el intervalo que sí contiene la raíz, para lo cual tenemos que hacer reasignación de cota, ¿sí? Fíjense. Acá nos dice f de a por f de x sub i, si es correcto, b va a ser x sub i, y si no, a va a ser x sub i. En este caso, nos quedamos con que b, ¿no? Entonces, fíjense que
eh, x sub 0, digamos, va a ser nuestro b, porque ahí ese es el intervalo que contiene nuestra raíz, ¿sí? A x sub 0. Y bueno, de la misma manera, lo que se supone que va a ir pasando, fíjense, acá yo voy a hacer idealmente la recta, ojalá que me salga, vamos a ver, voy a tratar de hacerla, ¿sí? Fíjense que la siguiente más o menos estaría por acá, ¿se ve? Y ahí tendríamos en este punto, en este puntito que está aquí, tendríamos nuestra próxima aproximación, valga la redundancia. ¿Se entiende? Entonces, no es la raíz y se va a ir aplicando de nuevo el proceso. ¿Por qué el método en sí se llama regula falsa? Porque nosotros vamos a ir obteniendo como que un punto está fijo, que es el punto FA, ¿sí? Y se va a ir obteniendo aproximaciones a la raíz, ¿sí? Por eso se llama regula falsi, ¿sí? Porque se llama el método de la falsa posición. ¿Cuál es la falsa posición? La que nosotros vamos constantemente cambiando. Tenemos un punto fijo, ¿sí? En este caso, y el otro es la falsa posición. ¿Se entiende eso? Por eso se llama método de la falsa posición o regula falsi. Bueno, y en teoría, fíjense que de esta forma nosotros vamos como convergiendo a la solución. El proceso iterativo empieza a converger a la solución. ¿Se entiende? No hay mucho más que decir. El resto del algoritmo es el mismo que para el método de la bisección. ¿Estamos? Bueno, acá fíjense que estaba un poquito lo que gráficamente habíamos indicado. Y lo que sí, fíjense que para este caso particular, en realidad, en general, el método regula falsi suele converger a la solución más rápido, ¿sí? Que el regula falsi cuando la rapidez la medimos en número de iteraciones. Fíjense que para el mismo ejemplo, ¿sí? Con la misma función, si ustedes recuerdan, con el método de bisección, la solución o aproximación la obtuvimos ¿en cuánto la obtuvimos? En, en 11 iteraciones. Pero me parece que este ejemplo no es, bueno, en general es lo mismo, pero me parece que la imagen esa no es la que corresponde, porque fíjense que el intervalo inclusive que se eligió es diferente, por lo tanto este corresponde a otro ejercicio, ¿no? Fíjense, un intervalo es 1 y 1,4, tiene 4 resultados, pero evidentemente este no es la función. Pero me parece que en el apunte sí está, ¿sí? La misma ecuación y también más o menos tiene la misma, en 4 iteraciones se logró obtener el resultado, ¿sí? En general suele ser más rápido, ¿sí? A eso quiero ir, ¿estamos? Lo que sucede es que esta diapositiva, yo ya le había comentado que se me perdieron todas mis diapositivas, entonces tengo que volverlas a hacer, digamos, estas eran viejas, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entendió, estimados? O sea, esto, lo que sí, estimadísimo, traten de no caer en el error de calcular todo simplemente de forma programática, ¿sí? Es decir, hacerlo manual, sino que siempre traten de entender lo que está pasando, ¿sí? Porque si no, ahí pueden llegar a tener después algunos inconvenientes, ¿sí? Ese es mi único consejo. Después no es tan complejo, ¿sí? Eh, Vamos a ver entonces ahora, ¿sí? Los métodos abiertos y finalizando el estudio de los métodos abiertos, vamos a hacer una pequeña comparación sobre la velocidad de convergencia de todos los métodos para el mismo caso de estudio que es la función esta trascendente que estamos trabajando, ¿sí? Fíjense, los métodos abiertos se diferencian
con respecto a los métodos cerrados en que no necesitamos un intervalo. Vieron que en los métodos cerrados necesitamos un intervalo cerrado AB. Y además en ese intervalo tenemos que aplicar el teorema de Bolzano para garantizar, ¿sí?, la convergencia. En el caso de los métodos abiertos, nosotros vamos a necesitar una semilla, aunque hay algunos métodos, en realidad uno solo que vamos a trabajar acá, en el que necesitamos dos semillas, es decir, dos puntos que definimos y que esperamos que la aplicación del método haga que converja la solución, ¿sí? Estos métodos abiertos lo que tienen como característica principal es que puede ser que en vez de converger a la solución, se alejen de ella. Pero también, si estos métodos convergen, siempre, en general, lo hacen mucho más rápido que los métodos cerrados, la mayoría de las veces. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la realidad? En la realidad, muchas veces, para garantizar en un principio encontrar la raíz, se inicia con un método cerrado. Una vez encontrado el método cerrado, ¿sí?, se redefine la raíz, la semilla, y se aplica el método abierto para que el sistema computacional obtenga la raíz de forma más rápida. ¿Se entiende? No se suele optar por un u otro método o una otra familia de métodos, sino que se lo utiliza en combinación. Uno para encontrar la solución y otra para optimizarla, ¿sí?, teniendo en cuenta la limitante de que a veces puede alejarse de la solución. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles vamos a ver? Bueno, hay un método que, dependiendo del autor, que lo va a llamar el punto fijo o iteración de punto fijo, digamos, ¿sí? En este caso, fíjense que nos valemos de algo muy interesante. Este método de la fórmula de recurrencia se genera arreglando la ecuación algebraica f de x igual a 0 para que adquiera la siguiente forma. Nosotros originalmente tendríamos f de x sub 0, f de x, perdón, igual a 0, y ahora la redefinimos como x igual a g de x. Y como observamos, g de x se convierte en la fórmula de recurrencia. ¿Por qué? Porque si la ordenamos de esta manera, nosotros podemos ir obteniendo, si utilizamos partimos de un x sub i que representa la semilla, podemos obtener un nuevo x sub i más 1. Y ese x sub i lo volvemos a alimentar a la raíz, ¿sí? Podemos predecir una aproximación en base al valor de la aproximación anterior. Ese es el objetivo de redefinir la fórmula algebraica de tal forma que esté expresada con otra ecuación, ¿sí? Ahora, esta ecuación tampoco es tan complicada, este g de x no es tan complicado de obtener, estimado. Tenemos dos formas, básicamente, para hacerlo. Una es la que ustedes ya saben, ¿sí? Dado una ecuación, que en este caso f de x sea, por ejemplo, x al cuadrado menos 2x, ¿y qué es lo que hacemos? O podemos obtener, redefinirla, despejando este valor, ¿sí? Uy, esta vez tomé línea, este valor, o podemos redefinirla despejando este valor, que es lo que está indicado en este caso, ¿no? Puede ser, o despejamos esta, ¿sí?, que sería el de 2x, o si despejamos el x que está elevado al cuadrado, sería esta. Entonces, fíjense que nos queda x en función de sí mismo, ¿sí? Y entonces, la raíz cuadrada de 2x menos 3 sería g de x, o x al cuadrado más 3 sobre 2 sería nuestro g de x. ¿Se entiende eso? Esa sería una forma. Y la otra, muy sencilla también, es simplemente, bueno, sumar a ambos términos a ambos términos de nuestra ecuación, porque lo que hacemos es, fíjense, si tenemos una función, no sé, se perdió el número 2 que decía, bueno, es sumarle a ambos extremos de la ecuación, ¿no?, igualada a 0, x. Entonces, si mi función original era seno de x igual a 0,
Fíjense que en este caso, si yo despejo, me quedaría 0 sobre el arco seno, ¿no sé? El arco seno de 0. Entonces, lo que podemos hacer es, eh, sin que se pierda el sentido de la ecuación, fíjense, nosotros simplemente a ambos extremos le sumamos x. Entonces, fíjense, nos va a quedar seno de x más x igual a x. Y bueno, después lo cambiamos de lo que está a la derecha, lo pasamos a la izquierda y nos queda x igual a seno de x. Y ya tenemos nuestro seno de x más x como g de x. ¿Se entiende eso? Ya tenemos las dos opciones, o despejar x o sumar a ambos miembros luego de igualar a 0, ¿sí? X. Simplemente eso. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es la interpretación gráfica y cómo esto nos va a ayudar a nosotros a encontrar la raíz? Bueno, fíjense que acá en este caso tengo la función e a la menos x menos x, ¿no es cierto? Yo podría decir que g de x se iguala a e a la menos x, ¿no es cierto? Si esta es mi función y la igualo a 0, ¿no es cierto? A ver. Uf. Si esto yo lo igualo a 0, esto lo paso sumando y me queda entonces e a la menos x igual a x. Por lo tanto, g de x simplemente es esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, Sí, profe. estimados? Bien. Entonces, fíjense qué sucede. Fíjense qué es lo que voy a hacer. En primer lugar, fíjense que teniendo las dos ecuaciones, ¿sí? Fíjense que yo lo que voy a hacer, como esto nos queda x igual a g de x, ¿sí? Por un lado voy a graficar f de x, ¿sí? Es decir, e a la menos x, que es la ecuación que está acá en color negro. ¿Se entiende? A ver si lo puedo remarcar. Esta, ¿no? Esa es mi ecuación, ¿sí? ¿Estamos? ¿Qué pasó? No funcionó el... Luego, fíjense que voy a graficar f de x igual a x, porque recuerden que es x igual a g de x. Entonces, voy a graficar esta que está acá, ¿no? Es esta. Y por último, voy a graficar g de x, que es esta que está acá, la de azul. ¿Estamos? Bien, ahora, fíjense qué sucede, qué es lo sorprendente. La intersección, o sea, la intersección entre x y g de x, ¿sí? La intersección entre x y g de x, ¿sí? El punto de intersección de esa igualdad que hicimos de x igual a g de x, coincide, ¿sí? El punto, el x que genera, que establece esa intersección entre estas dos funciones, también es la raíz de la función original. Es decir, hallar la intersección de la recta con g de x significa también hallar la raíz en f de x. ¿Se nota? ¿Se puede ver? El x que provoca o que nos devuelve el valor de f de x y de g de x, ¿estamos? Es el mismo, ¿estamos? El valor de x que provoca la intersección entre x y g de x es el mismo que provoca obtener la raíz de f de x. ¿Se entiende eso, estimados? Sí, profe. Bien, entonces si nosotros nos empezamos a trabajar y mover aproximándonos a esta intersección de rectas, cuando encontremos la intersección de estas dos rectas, vamos a encontrar la raíz, ¿sí? En la función original. Y de eso se trata el método. Por eso es que hacemos o trabajamos sobre la relación g de x igual a x. Elegimos un punto inicial x sub 0 cualquiera, relativamente cerca a la intersección, y se aplica la siguiente fórmula de recurrencia para obtener una nueva aproximación, que es la que dijimos. X sub i más 1 igual a g de x sub i. O sea,
Si yo hago eje de x sub 0, voy a obtener x sub 1. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer luego de esto es evaluar si ese x sub i más 1 es la raíz. ¿No? ¿Estamos? Eh, entonces, fíjense cómo funciona esto. Acá hay un ejemplo aplicado en la primera iteración. Fíjense, x sub 1 va a ser igual a x sub 0. ¿Estamos? Fíjense que yo elijo, este es lo que está en verde, digo en naranja, son los ejes de coordenadas cartesianas. ¿Sí? ¿Estamos? Fíjense, ahí está. ¿Sí? Tenemos la recta f de x, perdón, x, f de x igual a x, ¿no? ¿Estamos? Eso es la recta, ¿sí? Que es perpendicular, ¿sí? Y luego tenemos g de x. Tenemos que buscar, hallar, acercarnos al x que genera la intersección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, elijo x sub 0. Fíjense que ya elegí x sub 0. Con ese x sub 0, calculo el valor en g de x, ¿sí? ¿Estamos? O sea, con x sub 0 calculo el valor de g de x, es decir, g de x sub 0. Ahora, ¿cómo hago que ese g de x sub 0 se convierta en x sub 1? Bueno, fíjense, proyecto el valor que obtuve, g de x sub 0, sobre la recta de la función f de x igual a x. ¿Se entiende? Entonces, hago el camino inverso, ¿sí? Parto del valor de la función y así obtengo x sub 1. Denme un segundito que me están llamando de secretaria académica. Bien, entonces fíjense que les decía que si yo parto con x sub 0, calculo g de x sub 0, ese valor es el valor de la función también en f de x igual a x. Por lo tanto, si hago la traslación de ese valor a la recta, obtengo el x sub 1. Y esa es la aproximación. Y fíjense que hubo un movimiento por el cual yo empecé acá y me moví acá, pero la diferencia entre ambos, fíjense que me acerqué. Esto es más largo que esto, ¿no? Me fui acercando. ¿Se entiende eso? ¿Estamos? Eso es lo que hace. Fíjense que también en una segunda iteración, ¿sí? Ahora parto de ese x sub 1. Tomo x sub 1, calculo g de x sub 1, y bueno, sabemos que es el valor de f de x en la recta, ¿no? Entonces, fíjense que lo tomo, ¿sí? Y lo traslado para obtener x sub 2. Y fíjense cómo de a poco me estoy acercando a la intersección. La función f de x siempre va a ser x, y sí, porque acuérdate que la igualación es x igual a g de x. ¿Se entiende eso? X es igual a g de x. Por lo tanto, esa que estamos es una recta. Porque fíjense que en realidad lo que estamos haciendo para obtener la función original, sí o sí a g de x le tengo que sumar la recta. Y eso me devuelve la función original. ¿Se entiende? Una suma de rectas, de suma de funciones. ¿Estamos? En definitiva, el método de punto fijo lo que utiliza es un artilugio matemático nada más.
¿Estamos? ¿Se entiende, no? Este método es muy interesante y, bueno, entonces, ¿en qué consiste? Trabajamos solamente la relación justamente g de x igual a x, por eso este x es una recta, elegimos un punto inicial x sub 0, se aplica la fórmula de recurrencia, esta que está acá, x sub 1 igual a g de x, o sea que la fórmula que obtuvimos la utilizamos para calcular el próximo valor de iteración, y el proceso va a iterar tantas veces como nosotros necesitemos hasta que hallemos la raíz de la intersección, perdón, no la raíz, sino la intersección, o hasta que el valor que nosotros vamos obteniendo, ¿sí?, sea menor a una tolerancia de error. Es decir, porque puede llegar a, no lleguemos a encontrar exactamente la intersección, pero sí algo cercano. ¿Estamos? ¿Se entiende? Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que yo les comentaba que el método de punto fijo es un método abierto y que estos métodos en estos métodos puede llegar a suceder que no converja a la solución. ¿Se entiende? Entonces tenemos que tener algún mecanismo que nosotros podamos definir. Evidentemente, al aplicarlo nos estamos alejando de la solución o nos estamos acercando a la solución. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta con el método de punto fijo? Solo hay convergencia si la magnitud de la pendiente g de x es menor que la pendiente de la recta f de x. ¿Se entiende? O sea, si yo sobre g de x en un punto, ¿no?, calculo su pendiente, calculo la pendiente para g de x en un punto particular, es decir, g de x sub i, esa pendiente tiene que ser menor que la pendiente de la recta f de x. ¿Se entiende? Entonces, la ecuación de recurrencia sabemos que es x sub i más 1 igual a g de x sub i, esa es la fórmula de recurrencia, y si x asterisco es el verdadero valor de la raíz, fíjense, vamos a suponer que x asterisco es el valor de la raíz, ¿sí? Entonces vamos a tener que g de x o g de la raíz menos g de x sub i va a ser igual a la raíz menos x sub i multiplicado por la derivada del error que cometemos. Y por el teorema del valor medio, ¿sí?, la raíz menos x sub i más 1 va a ser igual a g de x, de g de la raíz menos de g de x sub i. Por lo tanto, vamos a tener esta ecuación que en definitiva lo único que nos tiene que interesar a nosotros o a ustedes, digamos, en la práctica, distinto sería si van a rendir, el final, es esto. Esto es lo importante, estimados, porque esto es lo que les va a ayudar a ustedes a determinar si tiene sentido que estén aplicando o no el método del punto fijo. Si la derivada de g de x, ¿no?, es menor que 0, los errores van a disminuir en cada iteración, es decir, nos acercamos a la intersección. En cambio, si la derivada es mayor que 1, los errores van a crecer en cada iteración y por lo tanto nos vamos a empezar a alejar, de la solución. Y por lo tanto deberíamos detener el proceso iterativo. ¿Se entiende eso? Dicho de otra forma, en manera gráfica, fíjense, si la derivada, el valor absoluto de la derivada de g de x es menor que 1, hay convergencia si no hay divergencia. Fíjense, ¿qué sucede? Supongamos como en el caso anterior, nosotros empezamos con este punto, ¿sí? Empezamos con este punto en g de x, y fíjense cómo eso lo trasladamos acá, volvemos a interactuar, ¿sí?, y nos vamos acercando a la solución, converge, ¿no?, porque la derivada, fíjense que es menor que 1. Y esto se llama solución monótona. Vamos como escalando hacia la solución, ya sea escalando o descendiendo, ¿sí? Vamos acercándonos monótonamente hacia la solución. ¿Estamos?
En cambio, hay otra forma que también que es de convergencia, donde partimos de acá, fíjense que obtenemos g de x, lo proyectamos sobre la recta, por lo tanto obtuvimos una nueva aproximación, sobre esa aproximación volvemos a trabajar sobre g de x, proyectamos sobre la recta, obtenemos una nueva solución, ¿se entiende? Volvemos a proyectar volvemos a calcular en g de x, proyectamos sobre la recta, obtenemos otra aproximación y fíjense que va tendiendo a la intersección de una forma oscilante, es decir, por un rato a la izquierda, en un momento a la izquierda de la intersección, luego a la derecha de la intersección, luego a la izquierda de la intersección y así, pero nos acercamos a la solución, ¿se entiende? Entonces, eso no lo garantiza. En cambio, si la derivada es mayor que 1, cuando nosotros proponemos una solución, fíjense, un x u y, y generamos una g de x y lo proyectamos sobre la recta, vamos a obtener una solución que, fíjense, en este caso, se aleja. Entonces, ¿yo dónde debería ahora obtener la solución? Ahora, bueno, lástima que acá lo hice muy abajo, pero bueno, lo voy a proyectar. Supongamos que esta es la continuación. Nos vamos a tratar con otro color, uno que se vea. A ver, ¿este se ve? Por acá continuaría, no sé si se ve la, la, la g de x. Entonces, nosotros tendríamos que tomar, fíjense, este valor, ¿sí? Que sería un poquitito por acá, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Y ahora lo tenemos que proyectar ¿sobre quién? Sobre la recta, o sea que tengo que venirme para acá, más o menos. Y así, y fíjense que me estoy alejando. ¿Se ve que nos estamos alejando? Sí, profe. Lo mismo sucede acá. Fíjense acá. Este es monótono, ¿no? Fíjense. Pum, pa, ta, tum. Seguramente por acá. Seguramente por acá. Bajo. Y así tendría, no sé. ¿Se entiende? Me empiezo a alejar. En este caso de forma monótona. Divergencia monótona, en este caso divergencia oscilante. ¿Se entiende eso, estimados? Y esto nos lo da la derivada. Por eso es muy importante, ¿sí? Calcular la Profe, derivada. Sí, ¿en qué punto x se tiene que evaluar la derivada de los x sub y? claro, vos tenés, claro, en los x sub y, en el valor anterior, digamos, ¿sí? ¿Estamos? Sí, pero Bien, porque acordate que la fórmula es x sub y igual a g de x. Y si lo calculaste ya, bueno, ahí hacerlo sobre el resultado y bueno, vamos a ir viendo. Ustedes tienen que ir analizando cómo va evolucionando. No es una sola vez, sino que van a ir calculando varias veces y ahí van ustedes a ir determinando. ¿Sí? Pero es fácil porque vos lo calculás y sabés si es menor que 1 o mayor que 1 a la primera. Entonces, fíjense que acá este está programado esto lo programé en ¿cómo se llama? En Scilab, ¿sí? Y bueno, hemos tomado g de x igual a e a la menos x y x sub 0 igual a 6, o sea que esa fue mi semilla. Fíjese que en la primera iteración, ¿sí? En la primera iteración pasó a 0,54, el valor de f de x sub y es 0,02, no es la raíz. G de x es 0,57 y bueno, fíjense que voy calculando el error relativo, ¿sí? Y el error relativo, fíjense que ha ido descendiendo, ¿sí? Seguramente internamente yo fui realizando alguna ecuación interna para calcular la derivada. Pero fíjense cómo en este caso, para la misma ecuación, por haber elegido x sub 0 igual a 0,6, llegué a utilizar 9 iteraciones. Probablemente si hubiera utilizado otra semilla, a lo mejor el resultado este, eh, lo logro con menos iteraciones. ¿Se entiende eso? Por eso acá es importante la semilla también. ¿Sí? Eh, ¿Qué otro método tenemos acá? En lo abierto tenemos varios
varios para analizar. Este es otro que se suele usar muchísimo, ¿sí? Pero bueno, este es importante tener en cuenta que vamos a necesitar la derivada, ¿sí? Consiste en elegir un punto inicial cualquiera, x sub 0 como aproximación a la raíz, y obtener el valor de la función en ese punto. Fíjense. Yo tengo, fíjense, ¿no? Tengo x sub 0, bien, y se traza la recta tangente a la función f x sub 0. Por eso se llama método de Newton-Raphson o método de la tangente, fíjense. ¡Tum! Trazo la recta tangente, es decir, obtengo la derivada de x sub 0, porque esa es la tangente. ¿Estamos? Y fíjense, el punto de intersección de la recta tangente con el eje de las abscisas, en x sub 1, 0, constituye la primera aproximación a la raíz aplicando el método. Es decir, ese punto se convierte en la aproximación x sub 1 y luego continúo con el proceso iterativo. Fíjense, para x sub 1 calculo el valor de la función, es decir, f de x sub 1, y luego trazo la recta tangente. ¿Cuál es la fórmula de recurrencia que voy a utilizar acá? Bueno, fíjense, como es la pendiente, bueno, hacemos un poco de operación, artilugio matemático, y hacemos x sub i más 1 igual a x sub i menos f de x sub i menos la derivada en x sub i. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, ¿sí? Bueno, no son artilugios matemáticos, son relaciones, digamos, si consideramos que hay un triángulo rectángulo, bueno. Depende el libro que ustedes utilicen, la técnica para demostrar la fórmula de recurrencia es diferente. Bueno, entonces, esto es fíjense que es muy sencillo porque ahí ya simplemente es operar, ¿sí? Trazamos, lo que tenemos que hacer es repetir el proceso iterativo tantas veces hasta que hallemos la raíz o se cumple el criterio de parada. Fíjense, ahí volvemos a tener, ahí me salió mal, ¿no? El dibujito, ¿no? No es exactamente la recta tangente esa, ¿no? Pero bueno, disculpen, digamos, ¿sí? Entonces trazamos la recta tangente, ¿sí? Y bueno, en la intersección tenemos nuestro, sí, porque a ver si lo puedo corregir, de paso lo corrijo acá, uy, perdón, para que se vea bien lo que quise hacer, porque si no, se debe haber movido. ¿Ven que está esto acá? Entonces la recta tangente, a ver si lo puedo mover. Está como imagen encima. Ah, no, a ver si está para habilitar. A ver si habilitándolo se puede mover. Ahí está. Porque es la recta tangente. Ahí está. Ahí está mejor, ¿se entiende? Vamos a guardarlo. Uh, Espero que no me jodan. A ver. Se ve. Ahí está. ¿Sí? Para que se entienda mejor. Entonces trazamos la recta tangente y en la intersección tenemos el x sub 2, calculamos el f de x sub 2 y bueno, el proceso continuaría, a ver si puedo, a ver, no hay ninguna otra iteración más, pero bueno, fíjense que evidentemente para este ejemplo, como x sub 0 pasa a x sub 1, x sub 2 y se va acercando o convergiendo a la solución. ¿Se entiende? A la raíz que estamos buscando. ¿Se entiende? Ahora, el método de Newton-Raphson se puede deducir a partir de la interpretación geométrica. En realidad acá fíjense que está la demostración de cómo obtuve esa ecuación. Sí, creo que este es del libro de método numérico de Chapra. ¿Sí? ¿Sí? A partir de interpretación geométrica se supone que el punto donde la tangente cruza el X es una interpretación mejorada de la raíz y bueno, y de esa forma obtenemos la ecuación. En realidad, el método de Newton-Raphson, que supone la obtención de la raíz de f de x, se obtiene a partir del desarrollo de la serie de Taylor. Esta es la otra demostración. También está el mismo libro, pero a mí me gusta cómo lo demuestra Burdem. ¿Sí? Depende de ustedes dónde la técnica el libro que ustedes elijan, van a encontrar dos demostraciones.
Me parece que puse la de la serie de Taylor, ¿no? Me parece. Que puse yo en el apunte. Después ustedes lo verificarán. ¿Sí? Eh, eh, eso por un lado. Eh, bueno, en ocasiones, ahora, ¿cuál es el tema o la particularidad de este método? En ocasiones resulta difícil o imposible obtener la primera derivada de la función, y como está involucrada en la fórmula de recurrencia, supone un problema, ¿no es cierto? No. Nosotros podemos utilizar, ¿sí? Lo que vamos a ver lamentablemente más adelante, que es la derivación numérica, ¿sí? O sea, obtener una aproximación a la derivada, ¿sí? Y eso es lo que está indicando acá. O sea, a lo que quiero llegar con esto, que no sé si lo van a aplicar ahora, porque digamos, derivación se ve más adelante, pero es como que quiero adelantarles que ante la imposibilidad de calcular la derivada que está incluida dentro de la ecuación de recurrencia, es decir, dentro de esto, siempre esa derivada que está ahí en el denominador, podríamos aproximarla, ¿sí? Podríamos aproximarla de esta manera, porque justamente nosotros estamos haciendo, eh, justamente estamos obteniendo eh, valores de x sub i, entonces nosotros podemos hacer que la derivada en un punto x sub i sea aproximadamente igual a f de x sub i más h, ¿sí? Menos f de x sub i sobre ese h, que es la distancia entre esos dos puntos. Bueno, ¿se entiende? Entonces, y aparte tenemos aquí si muestro dos, dos formas, en realidad existen tres, digamos, de formas de aproximar esa derivada, ¿sí? Probablemente ahora en las prácticas no vean esto, porque capaz que hay que esperar hasta la derivación numérica, pero la idea es que en caso de que no puedan derivar de manera analítica, bueno, lo puedan aproximar. Entonces, ahí sí podrían utilizar el método de Newton, ¿sí? ¿Vamos? Si la función no tiene singularidades en la meseta de raíz, ambas aproximaciones por diferencia funcionan muy bien, ¿sí? Y nosotros definimos el h que queremos, qué tan pequeñito o qué tan cerca queremos que estemos. Bien, ahora lo que hay que tener en cuenta es que este método generalmente es uno de los más usados porque su velocidad de convergencia es muy buena, ¿sí? Y esto se debe a que el error es proporcional al cuadrado del error anterior. La velocidad de convergencia cuadrática se explica teóricamente por la expansión de la serie de Taylor, por eso es que a mí me gusta usar la demostración de la serie de Taylor, y el número de cifras significativas de precisión se duplica aproximadamente en cada iteración. Es decir, los errores se autocompensan muchísimo, estimados. Acá sí tengo una demostración, fíjense cómo utilizo el método de Newton con x06 y cómo luego lo hago con x sub 0 igual a 0,5 y cómo nuevamente la semilla elegida influye muchísimo, porque fíjense que en el primer caso utilizo dos iteraciones, lo cual es una bestialidad considerando los ejemplos anteriores donde teníamos desde 9 hasta 11 y 15 iteraciones. Acá con 2 obtuvimos el resultado y acá se pasó a 3. Pero fíjense, teniendo en cuenta que cambié la semilla, cómo eso influye. ¿Estamos? Y bueno, eso con respecto al método de Newton-Raphson. Ahora, ¿sí? Lo anterior se explica, lo anterior de que en la diapositiva anterior hayamos tenido que utilizar una iteración más para llegar a la solución, a la aproximación que cumpla los requisitos de tolerancia de error o el criterio de parada, se debe a que la velocidad de convergencia es muy sensible al valor inicial elegido. Fíjense, por ejemplo, fíjense qué pasa si yo tengo que hallar esta raíz, pero como, tomo como punto de partida, ¿sí? Sí, esto no es no es exactamente que decir. Fíjense que tomo este punto como partida, ¿ves? Este sería mi x sub 0.
¿no es cierto? X sub 0. Fíjense que calcule f, y bueno, va a venir para acá, este va a ir para arriba, vamos a trazar una recta tangente y después va a tener que volver, ¿se entiende? La velocidad de convergencia va a ser lenta porque el X, esa recta tangente con el eje X, bueno, sea lejos de la raíz. En cambio, fíjense cómo en la siguiente, si hubiera elegido esto, bueno, va a ser mucho más rápido. ¿Se entiende? Por eso es necesario saber elegir bien la semilla. ¿Sí? No solamente tenemos la cuestión de que el método es rápido, pero recordemos que como todo método abierto, no hay garantía de convergencia. ¿Sí? Generalmente el método va a ser muy bueno, pero depende mucho también de la naturaleza de la función. Fíjense que en este caso yo parto de un x sub 0, calculamos el valor de la función, trazamos la recta tangente y por lo tanto obtenemos esta aproximación. Fíjense que volvemos al proceso donde calculamos f de x, generamos la recta tangente, una nueva aproximación, y siguiendo el proceso, ¿qué estaba sucediendo? Nos estamos alejando de la solución. ¿Sí? En este caso, nos estamos alejando de la solución, no nos estamos acercando. ¿Sí? Así que hay que tener en cuenta. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, elijo este punto? A ver, no sé, digamos, no estoy digamos, la primera vez que voy a probar. Supongo que elijo este punto, ¿sí? Entonces, trazo la recta, vendría por acá, ¿sí? Fíjense que ahí, lamentablemente ahí se va lejano, pero bueno, hemos encontrado otro puntito ahí, acá, y tenemos que trazar la recta. Así que vamos a volver a trazar la recta, más o menos por acá, ¿sí? Tenemos este punto. Vamos a ver si puedo extenderlo, viene por acá. Y acá ya se va a volver a alejar, ¿no? Que sí, se va a alejar. Fíjense que se va a alejar, ¿sí? O sea que tenemos que tener en cuenta que la naturaleza de la función también nos puede jugar una mala pasada. ¿Sí? ¿Estamos estimados? Bueno, no solo eso, hay que tener una tercera consideración, ¿sí? Con respecto a esto. Fíjense qué sucede acá. La raíz está por acá, pero como elegimos una semilla que se aproximó a un mínimo local, entonces empezó a oscilar por ese lado la tangente, tratando de encontrar la raíz en este punto, porque en realidad busca eso, el mínimo, ¿sí? Y por eso no encontramos la solución. ¿Se entiende? ¿Sí? Así que hay que tener mucho cuidado con el método de la tangente, a pesar de que es el más rápido, ¿sí? Bueno, finalmente tenemos, para lo que vamos a ver hoy, el método de la tangente, estimados. El método de la secante. En este caso no vamos a necesitar una semilla. Sí. No solamente vamos a necesitar no solamente vamos a necesitar una semilla, sino que vamos a necesitar dos, ¿sí? A la que vamos a denominar x sub 0 y x sub 1, para los cuales vamos a evaluar la función en esos dos puntos, f de x sub 0 y x sub 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos el mismo ejemplo, seguimos con la misma función. Elegimos x sub 0, calculamos f de x sub 0, elegimos x sub 1 y luego definimos f de x sub 1. ¿Por qué se llama el método de la secante? Porque trazamos una recta secante que une esos dos puntos. ¿Sí? Trazamos la recta secante que une esos dos puntos, es decir, pum, ahí. Y la intersección con el eje de la abscisa va a ser nuestra propuesta de nueva raíz. ¿Se entiende? El punto de intersección de la recta secante con el eje de la abscisa constituye la primera aproximación a la raíz aplicando ese método.
¿sí? A que vamos a llamar x sub 2. ¿Y qué tenemos que hacer ahora acá? Bueno, ahora vamos a tener que descartar descartar x sub 0 o x sub 1. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Fíjense. En primer lugar, antes de eso, obviamente tenemos una fórmula de recurrencia. ¿Cómo calculamos? Fíjense, teniendo x sub 0 y x sub 1, ¿cómo calculamos x sub 2? O sea, acá x sub i más 1 sería x sub 2. Va a ser igual a x sub 0 menos f de x sub 0 sobre, no, perdón, perdón, yo por querer reemplazar. Si reemplazamos en esta ecuación sería x sub 2 va a ser igual a x sub 1 menos f de x sub 1 sobre multiplicado por x sub 0 menos x sub 1 sobre f de x sub 0 menos f de x sub 1. ¿Se entiende? Así sería. Y de esa fórmula o forma obtenemos el x sub 2. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Si no es la raíz, si nosotros verificamos que no es la raíz, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar los índices x sub i con x sub i va a ser igual a x sub i más 1, de manera que x sub 1 pasa a ser x sub 0 y x sub 2 pasa a ser x sub 1. O sea, simplemente x sub 2 ahora va a ser nuestro x sub 1 y el x sub 1 va a ser x sub 0. Y así podemos seguir volviendo a calcular el x sub 2. ¿Se entiende eso? No hay mucho más para decir. Fíjense, acá lo que se hace, ¿vieron? Lo que era x sub 2 y x sub 1 se convierten en x sub 1 y x sub 0. ¿Se ve? Eso es lo que propone. Es decir, empezamos a descartar, en este caso, x sub 0. ¿Se entiende? Entonces, teniendo de nuevo x sub 1, x sub 0 y f de x sub 1 y x sub 0, volvemos a trazar la recta secante y volvemos a obtener un x sub 2. Fíjense que de esa manera la recta secante genera una intersección con una propuesta de nueva raíz que va convergiendo hacia la solución. ¿Sí? Bueno, ahí obtenemos el f de x sub 2, vemos que no es la raíz y bueno. Acá está un ejemplo que me parece que este era el que pegué, digamos, ¿sí? Fíjense, el método de la secante devuelve en 4 iteraciones el resultado que nosotros necesitamos, ¿sí? Que no es tan rápido como la tangente, pero es muy, muy bueno, digamos, ¿sí? En general, estimadísimos, ¿sí? No es absoluto, pero por ejemplo, para esta función f de x igual a e a la menos x, si tenemos un gráfico que compara la velocidad de convergencia, donde en el eje x tenemos el número de iteraciones, ¿sí? Y en la eje y tenemos el error porcentual que vamos cometiendo, bueno, podemos ver cómo la velocidad de convergencia del método Newton-Raphson y en este caso el método de la tangente ha sido muy rápido, ¿sí? Y ambos son métodos abiertos. ¿Se entiende eso? En este caso, fíjense cómo el método de la bisección, por la forma de la función, ha tenido una velocidad de convergencia que, bueno, es similar en este caso al del regular falsi, ¿no? Cuando decíamos que generalmente es mucho más rápido el regular falsi. Pero bueno, hay que tener en cuenta varias cuestiones, ¿sí? Y así, ¿se entiende, estimados? ¿Sí? Fíjense cómo el método de punto fijo, en este caso, no es el más rápido, ¿sí? A pesar de ser un método abierto. Entonces, conclusión, siempre hay que probar varios métodos. ¿Estamos? Lo interesante es que como todos ellos, si convergen, más o menos nos van a dar el mismo resultado, podemos ir también teniendo una idea de que por lo menos los cálculos son correctos. ¿Se entiende eso? Sí, Bueno, profe. bueno,
fíjense que hay que tener en cuenta algunas cuestiones, ¿sí? Que hay que tener en cuenta cuando definimos o qué cuidados tenemos que tener cuando usamos el teorema de Bolzano para los métodos cerrados. Fíjense que no siempre, cuando nosotros digamos el f de x sub y menos por f de x sub s y que nos dé menor que cero, significa que hay una sola raíz, ¿no? Fíjense, hemos elegido el intervalo inferior y el intervalo superior, ¿sí? Por eso es x sub y representa la cuota inferior y x sub s representa la cuota superior. Pero fíjense que en este caso nos está dando que el teorema de Bolzano nos está dando que existe una raíz, ¿sí? Y única, pero fíjense que la forma de la función nos dice que hay tres raíces. ¿Se entiende? Entonces hay que tener cuidado cómo elegimos el intervalo, ¿sí? ¿Estamos? Puede tener 3, 4, 5, bueno, hay un, ¿sí? Es decir, tenemos que tener cuidado cuando elegimos el intervalo de que no haya un número impar de raíces en ese intervalo. Porque si hay un número impar de raíces, quiere decir que en la cota donde nosotros aproximemos, ¿sí? Capaz que no nos vamos a acercar nunca a la raíz que nosotros queremos. ¿Se entiende? Bueno, fíjense acá, ¿qué sucede? No, este intervalo nos dice que hay una raíz, pero en realidad tenemos tres, porque justamente, fíjense qué ha pasado acá. Tenemos uno que está tocando, digamos, está tocando el eje, ¿no? Por lo tanto, tenemos una simple y una doble. Bueno, y entonces tenemos un problema, ¿no? ¿Sí? Y fíjense que acá este es peor de todos, digamos. ¿Sí? Porque fíjense que esto nos devuelve que no hay raíz, pero en realidad tenemos dos raíces. ¿Se entiende eso? Por lo que está mal elegido el intervalo. ¿Sí? Sí, profe. Por eso hay que tener mucho cuidado con el teorema de Bolzano. Nosotros lo usamos en la materia, pero le explicamos las situaciones que tienen que elegir bien el intervalo. Si no, tendríamos que sumarle un par de teoremas más. ¿Estamos? Profe, ¿cómo se evita esto con la forma gráfica? O sea, analizando el intervalo bien. No, analizando bien el intervalo, porque acá, ¿cuál es el problema de este intervalo? Que este intervalo no es continua, pero no es monótona. ¿Se entiende? Este no es continuo ni este no es monótono. Este no es continua, pero no es monótono. Y este es continua, pero no es monótono. Generalmente lo que está sucediendo es que tienen que verificar que justamente ese intervalo sea monótono. Eso es lo que sí o sí tienen que verificar, estimados. ¿Estamos? Que es lo que muchas veces dejan un poquito de lado. ¿Sí? Y sí, el método gráfico es una muy buena solución. ¿Sí? O si no, recurrir a ecuación y demás que te garantice para la determinación de si eso no es monótono. O lo podés hacer de forma analítica o lo podés hacer de forma gráfica. ¿Sí? ¿Se entiende, estimados? Sí, profe. Perfecto, estimados. Capaz que debería haber hecho un pequeño descanso, ¿no? Pero son 51. Bueno, hasta acá llegamos, estimados. Lo dejamos ahí. Tienen todo para. Dice, profe, las demostraciones de algunos métodos que se mostró suelen. Si vas en el final, puede ser que sí. Generalmente, generalmente, déjenme un segundito, no sé si lo he parado o no. Ahí está. Recording stopped. Generalmente cuando van al final a nosotros nos importa muchísimo que comprendan el método, ¿sí?
eh, quizás no nos interesa tanto las demostraciones de la fórmula de recurrencia, pero si vemos que no está claro cómo lo demuestran de manera gráfica, ahí ya le empezamos a pedir, pero le empezamos a presionar por más cuestiones, ¿sí? ¿Se entiende eso? La verdad, todavía no han puesto fecha parcial. Ah, y una cosa más, estimados, veo que hay algunos que están escribiéndome con el tema de la... Yo, si bien los reenvío el mensaje, todo lo que tiene que ver con estos problemas que hayan podido tener válidos, digamos, con la resolución de los cuestionarios, eso lo tienen que derivar a los profesores de práctica, porque son ellos los que están liberando esos cuestionarios de práctica para la asistencia. ¿Se entiende? Y yo los reenvío a los mensajes, pero son ellos los que resuelven, ¿sí? Esa parte. Y es muy probable que un poquito más adelante, si yo también libere algún cuestionario, pero va a ser un cuestionario teórico, ¿sí? Generalmente van por el lado de integración o de ecuaciones diferenciales, pero ahí va. Sí, sí la grabé, sí, sí, recién la paré y después ya la subimos. ¿Estamos? Así que bueno, eso estimados que tengan, si no hay más nada, ya habilité, ya pude arreglar, yo sé que le había ya dicho para esta semana, pero tuvimos ayer una reunión, pero ya está habilitado, habilité para las clases consulta los jueves a las 9, ¿sí? Así que ahí ya todos los jueves voy a entrar a las 9 para los que quieran consulta. Bueno, eso estimados, saludos. Que tengan